Nota para nuestros oyentes. Este episodio contiene información sobre canibalismo, violencia y asesinato no apto para estómagos sensibles. Los comentarios emitidos en este podcast no pretenden dañar a ninguna persona o grupo. Los datos utilizados en los episodios son extraídos de artículos de prensa y documentales disponibles en línea. Hola, bienvenidos a nuestro podcast ¡Criminal! Hoy vamos a hablar de un caso súper fuerte, Vane. Hoy vamos a hablar de Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito, que ya tenemos el disclaimer, pero si los temas de violencia, maltrato y asesinato te generan pues malestar, de pronto este no es el lugar para ti. Y además hoy vamos a hablar de muchos crímenes que fueron cometidos en contra de niños. Entonces, pues, be advised que este es un episodio muy fuerte. Exacto, estamos avisando. Sí, pues vamos a empezar a hablar de este señor. ¿Quién es Luis Alfredo Garavito y por qué es una de las personas más conocidas en Latinoamérica, incluso ya en Norteamérica y en otros continentes? Pues obviamente es conocido por la atrocidad de los actos que cometió. Sí, bueno, se dice que él es el peor asesino de la historia, pero mucha gente lo pone como el segundo peor asesino de la historia porque dice que el primero fue el Doctor Muerte, que en algún momento vamos a hablar de él, Sí. que dice que el Doctor Muerte cometió 218 asesinatos, pero que Garavito fueron 170, pero 170 reconocidos, 170 que pueden demostrar. Ajá, que sí. fue, pero se dice que fueron muchos más, que Muchísimo más. llegaron hasta 300, pero bueno, no se han encontrado cuerpos ni nada, pero... Sí, hay toda una ambigüedad todavía en el tema de algunos crímenes cometidos por él. Hay otra gente que pagó por crímenes cometidos por Garavito, que hay algunos casos, pero hay un caso en particular que vamos a mencionar hoy. Y pues sí, es uno de los más atroces, además porque una vez más cometió estos crímenes en contra de niños. Lo primero que vamos como a hablar es un poquito del background de él. Hay aquí una alerta de que lamentablemente la información que pudimos recabar en relación a la historia familiar de Luis Alfredo Garavito viene de su propia narrativa, ¿no? Él contó en algunas entrevistas que le han hecho, incluso cuando lo apresaron por primera vez, parte de su historia familiar y pues esa es la información que tenemos. Él viene de una familia humilde. Garavito apunta a que su papá abusaba de él físicamente, había mucha violencia en su casa, también decía que su papá tomaba mucho licor, tenía un problema de alcoholismo y que eso lo llevaba a tener unos episodios muy violentos en contra de él. Sí. Y pues él argumenta que toda esta locura que él fue desarrollando tiene que ver con eso que sufrió. Sí, y aparte que el maltrato que él recibía, luego podemos ver que ese mismo maltrato era el que él le daba a sus víctimas, ¿no? Porque yo por ahí leí que el papá lo quemaba con velas, lo cortaba con navaja de afeitar, que inclusive que una vez y que lo amarró a un árbol para golpearlo y inclusive llegaba a tocar sus partes íntimas, ¿no? O sea, que ya el papá también lo abusaba por ahí. También leí que, bueno, que en el colegio, pero esto ya me parece ya como que too much, él se llama Garavito, y entonces que en el colegio le hacían bullying y le decían que sí, Garabato. Entonces, imagínate, pero todo suma, todo suma. Todo, Garabato, o sea, sí. Entonces él ni siquiera terminó el colegio, llegó hasta quinto grado, o sea, tengo información, sí. O sea, tenía como unos 10 años, ¿no? Sí. Después, bueno, también el contexto de la época, ¿no? Después del conflicto armado, o sea, su familia fue una de las familias que fueron desplazadas por la guerrilla, entonces después de eso, o sea, también hubo mucha depresión, empezó a sentir más ansiedad, ira, paranoia con toda esta situación, más los abusos. Sí. Entonces el papá abusaba de él. Luego, un amigo del papá empezó a abusar también de él, estuvo 2 años abusando de él. Entonces después cuando ellos se mudaron, por este desplazamiento, se mudaron a Trujillo, resulta que ahí también hay un párroco de la iglesia también empezó a eso iba. Él también mencionaba que hubo un cura que en algún punto él se fue acercando un poquito más a la iglesia, exacto, como para buscar un lugar de apoyo y se encontró
con, con uno de los curas especiales. Entonces, una historia trágica. Una historia trágica que es horrible, que nadie debería vivir esto. Y que también nos damos cuenta que no nada más que nadie debería vivir esto, sino que no hay suficientes recursos que puedan ayudar a gente que está en estas condiciones. Además de eso, tú mencionaste algo que es importante y que es crucial en toda la historia de Garavito para entender parte del contexto social en el que esto pasó, que fue el tema del conflicto armado en Colombia. Yo creo que nosotros somos venezolanos, estamos al lado, parte de nuestra infancia hubo problemas, hubo temas de conflicto armado en Colombia y nosotros de eso sabemos menos uno. Pero sí hubo pues mucha gente que eso fue desplazada de sus lugares, hubo muchas familias enteras que fueron asesinadas por la guerrilla, hubo pueblos enteros que fueron amenazados y coercionados a hacer lo que la guerrilla quería, y estas familias pues no se recuperan de esto. Yo tuve la oportunidad de conocer aquí a una persona que fue desplazada y debido a ese desplazo terminó acá como refugiada. Y aquí en Canadá, como refugiada, y el trauma es de por vida. Es de por vida. Sentir que no estás protegido por nadie, porque literalmente los cuerpos de seguridad que se supone que estaban para proteger a quienes estaban en esas localidades tampoco estaban del todo enfocados en ello, porque tenían otras cosas, entre comillas, que atender. Y entonces digamos que entendemos que su entorno era caótico y era horrible, y eso suma a todas las demás cosas que le pasaron. Que una vez más, esto es lo que él contó. Exacto. Esta es su versión de los hechos. Lamentablemente no hay más datos. Exacto, no hay más datos. Entonces, bueno, después de todos los abusos que él sufrió, él empezó a abusar. Entonces, él es el mayor de 7 hermanos, ¿okay? Entonces, él empezó con los hermanos. Entonces, hay una historia que yo leí, que él un día estaban en el cuarto y le dijo a los hermanitos, quítense la ropa, quítense la camisa. Entonces, los hermanitos le hicieron, porque eran también pequeños, entonces le hicieron caso, pues, y él los empezó a manosear en ese momento. No sé cuántos episodios episodios de estos ocurrieron, sí. Pero el más relevante fue a los 15 años, cuando él intentó abusar a un muchacho. La familia se dio cuenta de esto y el papá le recriminó que no hubiese hecho esto hacia una mujer, porque fue a un varón, a un varón. Y a partir de aquí, él se alejó de la casa, de hecho lo botaron de la casa. Entonces, imagínate, o sea, él se fue de la casa, se sentía atormentado, él intentó, él no estaba como que ubicado. Primero que, o sea, él como que sentía atracción a las mujeres, hacia mujeres, pero como que no funcionaba con las mujeres. Después terminó también yendo a un psiquiatra, después se empezó a acercar a la iglesia. Por ahí leí también que él como que quería ser cura o quería... Bueno, eso forma parte también de su habilidad camaleónica. O sea, porque de la manipulación. Sí, en todo este tiempo después de que él sale de su casa empezó a cambiar mucho, ¿no? O sea, él un día era carpintero, al otro día era, no sé, plomero, al otro día era vendedor, y se camuflaba muy bien. O sea, es un tipo que hasta ahora los periodistas que lograron hablar con él desde el 2020 hasta acá, Rafael Poveda y Pinzón, se me olvidó el nombre, pero ellos dos comentan que el tipo es siempre eso, tenía como que el disfraz, pero además la actitud y la labia perfecta para envolver a la gente. Entonces, todo lo que él ha hecho en su vida siempre ha sido el mecanismo para poder conseguir más víctimas. Exacto. Entonces, de hecho, una de las estrategias de manipulación era precisamente mostrarse tranquilo, muy amable, y así era como lograba engatusar a la gente. Así que ya saben. Era encantador. Sí, que fue lo que hablamos la vez anterior del psicópata, ¿no? Exacto, esa es la descripción perfecta del psicópata. Exactamente. Entonces, bueno, su primer ataque leí que fue
bueno, lo documentaron con fecha, yo no sé, Ujú. o sea, cómo saben exactamente, 4 de octubre de 1992, 92. ¿no? Fue su primer ataque hacia un niño. Esto fue en estos momentos que él se sentía como que, no sé qué hacer, ¿no? No sé qué hacer. O sea, él como que ya tenía tendencias, bueno, homosexuales, él inclusive llegaba a acostarse con muchachos, o sea, por dinero. Entonces llegó un momento como que eso ya no le satisfacía, ¿no? Sí. O sea, ya como que, ¿qué hago? Y fue como que ese día que estaba como que en la calle, vio un muchachito y así se le ocurrió déjame acercármele, ¿no? Y nada, y lo convenció y se lo llevó Sí. a un matorral y bueno, y ahí pasó de todo y ahí lo mató. Y después, no, desde ahí empezó con la serie de Sí. asesinatos. Empezó la compulsión, que además es horrible porque, una vez más, esto ocurrió en momentos en los que Colombia estaba en una situación bien complicada. Entonces, él empezó en el 92, el 4 de octubre, y no paró hasta abril del 99, que fue cuando lo Lo apresaron. agarraron. Entonces, estamos hablando de que este tipo estuvo años matando sin parar. Hay una cuenta que es interesante, a él le hicieron una entrevista en Tabú, en un programa español, y la cuenta que sacaba el periodista era que en 6 años y medio que él estuvo activo, digamos, él mataba 3 niños por mes. Y yo, tú lees el número de víctimas y sabemos que es una cifra alarmante y sabemos las fechas, pero cuando a ti te dicen 3 niños al mes por 6 años y medio, a mí se me espelucó todo. Y no quiero preguntar qué se te despelucó, porque Sí, o sea, vele la cara. ok. Ajá. Vele la cara a lo que es, o sea, el número es esto. Además, los delitos que cometió, ahí hay unos desfases que estábamos conversando. Se dice que cometió delitos en varios departamentos de Colombia, esto, entre Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Nariño, Huila, Caquetá, Antioquia, Caldas, y también dice que cometió tres asesinatos en Ecuador, pero hay datos que dicen que también asesinó chamos en Venezuela. Ajá, en Venezuela, exactamente. Pero no son datos que estén como corroborados. O sea, la información que tenemos es información como que recabamos online, y bueno, intentando como las fuentes más limpias, más directas. Sabemos que estuvo activo en buena parte del territorio Colombia, eh, y sus víctimas siempre fueron muchachos que lamentablemente no tenían ni las condiciones sociales o de protección necesarias. O sea, estamos hablando de niños que eran vendedores ambulantes, de familias muy, muy pobres, o niños que estaban en la calle. Hay datos de niños que salían a trabajar en vez de ir al colegio a sus Exacto. 9, 10 años. Todas las víctimas de este tipo estaban comprendidas entre 8 y 14 años. Exacto, pero tú sabes que a él lo agarraron una vez. Sí, eso es un datazo. Ajá, lo agarraron una vez. Continúa. Y después lo soltaron. Bueno, lo habían agarrado porque lo habían denunciado por abuso de uno de los muchachos. Y lo soltaron porque no había pruebas. Bueno, y es aún peor que eso. Hubo una oportunidad en la que alguien le denunció, y esta persona fue la policía, le tocó la puerta, y abrieron la puerta, hablaron con él, y como una vez más, este tipo es un experto de la manipulación, la policía no revisó la casa, la policía no... Se fueron, y el mismo Garavito le decía al periodista en la cárcel que ese día él tenía un cuchillo ensangrentado de un niño que acababa de matar en el cuarto. Sí, y esto es algo que muchos periodistas colombianos han dicho, hubo muchas oportunidades en las que el sistema falló. A Garavito, en este periodo de tiempo, lo metieron preso por lo menos 10 veces por delitos menores. Él estuvo preso por robo, estuvo preso por disturbio, o sea, siempre lo metían preso por delitos menores y lo dejaban libre a los días. Okay. Entonces, hay periodistas, por ejemplo, Rafael Poveda dice que es una falla del sistema y que se pudieron haber evitado
cientos de muertes. Claro. O sea, y eso, hubo más de una oportunidad en la que Exacto. pudieron haberlo metido preso. Sí, bueno, inclusive, imagínate, en el 98 descubrieron una fosa común con 13 cuerpos de niños. Entonces, o sea, esto fue un caso que consternó, o sea, al país entero, ¿no? Pero en esa oportunidad recolectaron ciertos elementos, por ahí encontraron parafina, o sea, parafina que ya viene de velas, exacto. Entonces empezaron a pensar que esto podría ser un hecho satánico, pero después dijeron no, porque si hubiese sido satánico hubiesen encontrado los cuerpos en una iglesia o en un cementerio. Después dijeron nada, podría ser un ajuste de cuentas, venganza de narcotraficantes o inclusive tráfico de órganos. Pero nada en concreto. Entonces ya habían como que varios departamentos en Colombia que estaban, o sea, tenían casos similares sobre esto, o sea, y estaban investigando, ¿no? Y bueno, entre las características agarraron estos cuerpos y los empezaron a estudiar. Entonces eran cuerpos de niños entre 8 y 14 años, con desnutrición. Las piezas dentales mostraban que nunca habían recibido tratamiento odontológico. Entonces, lo que tú habías mencionado, de una clase social baja. Pero entonces, inclusive dice, marcas en los huesos demostraban que estos niños habían sido maniatados y habían sido dejados en la misma posición. Entonces, ya por ahí, eso era un indicio de que se trataba siempre de la misma persona. Claro, era el mismo rasgo. Exactamente. Entonces, eso fue en el 99. Y esto es algo que ya nosotros habíamos mencionado, que los asesinos seriales no es que quieran ser atrapados, sino que ya llega un momento que ellos ya han matado tanto que ya se sienten seguros de lo que están haciendo. Entonces, no les importa dejar indicios porque yo dije, o sea, ya he matado no sé cuántos, aquí no me importa. Hay otro dato crucial. Exacto. Bueno, por ese 6 de febrero del 99, ellos, o sea, la policía encontró 13 elementos. O sea, pero es que mira, el tipo dejó su ropa interior, zapatos, anteojos, inclusive dinero. ¿Y la botella? Y una botella. Y la botella la encontraron en varias escenas del crimen. Exactamente. Entonces ya, bueno, por ahí, y se sabía que, encontraron huellas. Pero entonces se dieron cuenta que una de las huellas estaba como que como que se estuviese arrastrando el pie. Entonces ellos ya sabían. Entonces ya por el tamaño del zapato ya sabían más o menos de la estatura de una persona de 1,63, 1,67. Los lentes, o sea, ya sabían, porque el tipo que tenía 2,5 de optría. Entonces ya por eso yo sabía que tenía más de 40 años y ya con esto yo ya me siento un poco aludida. Ajá. Con los billetes se dieron cuenta que el tipo era una persona que se movía mucho. Sí. Que esto como que es un poco diferente a lo que nosotros hemos leído sobre asesinos seriales, porque los asesinos seriales como que están... O sea, como que no se mueven mucho, ¿no? Están como que más o menos... Pero tú sabes, antes de que saltemos de este punto, hay una parte interesante de este tema de los elementos que él dejaba en la escena del crimen y todos estos datos. El tipo desde la cárcel, uno de los periodistas le preguntaba de este tipo de cosas, ¿no? Que siempre dejaba la botella, que siempre. Y este Garavito decía que él no le podían comprobar que esos muertos los había cometido él, porque con unos huesos, ¿cómo iban a saberlo? Ajá, o sea, el tipo tiene un nivel de ignorancia allí, que esta es otra cosa, que siempre es como que no, el tipo es brillante y el asesino es súper brillante, pero este tipo era brillante socialmente y cómo manipular y cómo engatusar, pero su conocimiento científico es 0 menos 1, ¿no? Él, o sea, por eso te digo, él deja su ropa interior ahí y él no asume que se pueden hacer muestras de ADN, él no asume que por la dentadura de los niños pueden saber mucha más información de la que él cree, y hay algunos crímenes que él dice, pero ¿cómo van a decir que fui yo si lo que tienen son unos huesos? O sea, hay un tema allí de ignorancia también del tipo que es interesante. Claro.
Pero entonces, fíjate, después de todo esto, de todos estos elementos que encontraron, ya la policía se fue a todos los archivos, de todos los casos que ellos tenían. Entonces, imagínate. Empezaron a analizar 5.227, ellos tenían 5.227 casos en la última década. Entonces, de ahí empezaron a descartar a niñas. ¿Okay? Entonces tomaron a los niños, 1.564 expedientes. Entonces, si tú restas 5.200 en 1.564, entonces a los más de 3.000 lo dejaron ahí en ya veremos. Ya veremos. Entonces, espérense ahí. Venimos pronto. Exactamente. Entonces, después, con estas características del 163, excluyeron a un montón de agresores y quedaron con 95 posibles criminales. Entonces, después de esos 45, solamente 45 cumplían con la estatura. Y de aquí después agarraron a 25 sospechosos. Pero fíjate que con todo esto, ellos empezaron a pensar, no en Garavito, en otro que se llamaba Milton. Pedro Pablo Ramírez García. Bueno, Milton fue otro caso también. También, sí. Agarraron a Milton. Bueno, Pedro Pablo Ramírez García fue otro criminal abusador de niños, pero a este sí lo metieron preso. O sea, el tipo lo siempre dijo, y todo. Sí, exacto. El tipo siempre dijo, no, mira, yo soy inocente, pero lo agarraron y lo metieron preso y que no, eres tú y punto. Pero ¿qué pasó? Que cuando el tipo estaba preso, mataron a 4 niños en Bogotá. Ajá. Entonces ahí dijeron, ups, salieron reconociendo, mira, o sea, nos equivocamos. Esos son los datos, los daños colaterales. Exacto. Hay otro caso, Milton García, y este da un poquito más de pesar porque Milton realmente no era un criminal. A él lo apresaron en el 92 por el asesinato de 4 menores de edad. Estuvo en la cárcel, pasó tiempo en la cárcel, él fue liberado en el 2006. Pero serán estos mismos 4 que... Pero escucha que esto es aún más heavy, porque Milton se encontró con Garavito en la cárcel. Y Garavito admitió haber matado a Garavito en la cárcel, claro, por otra cosa. Acuérdate que Garavito lo agarraron en el 99. Milton lo agarraron en el 92 y estuvo hasta el 2006 preso. Sí, cuando agarraron a Garavito, hubo un momento de la historia en que ellos estuvieron en la misma cárcel. Y él lo conoció frente a frente. Garavito admitió esos asesinatos y él estuvo pagando cárcel por eso. Entonces, Milton García intentó asesinar a Garavito varias veces. Aquí, esto es una perla, yo sé que no me debo reír de esto, pero esto es una perla. Hay grabaciones de Milton, de entrevistas que le hicieron a Milton García, en la que él decía, claro que lo quería matar, yo lo quería matar porque él me dañó la vida y él, literal, cualquiera. Bueno, a él la policía casi que lo iban a procesar por intentar matar a Garavito también, ¿no? Y la policía pues decidieron sacarlo, obviamente le demostraron que él no tenía nada que ver. Milton, él demandó a la policía y ganó la demanda. Él se supone que lo debían indemnizar desde el 2006 hasta estamos en el 2023. Milton no recibió ni medio peso, pero en teoría a Milton le debieron haber dado una suma de pesos en ese momento y tuvieron que haberlo indemnizado, pero él todavía vive con la cruz de haber vivido esto. La diferencia entre Milton y los otros casos es que Milton sí se encontró al tipo en la cárcel y sí llegó a intentar matarlo, sí lo agredió físicamente. Pero bien hecho. Sí, o sea, bien hecho. Bueno, de hecho, Garavito, en algunas de las entrevistas que le hicieron antes del 2020, en el 2005, 2004, si no estoy mal, él dice que lo tuvieron que cambiar de zona porque los presos lo querían matar. O sea, él está vivo porque lo han mantenido separado de la gente, porque sí, lo querían matar. O sea, no nada más Milton García, otros presos, porque el tema es la moral del criminal. La mayoría de los criminales cuando se meten con niños, ellos estallan, ellos pierden la cordura y entonces es como que este es más criminal que nosotros porque mató a los niños. Entonces, este también es como un daño colateral del tema de Garavito y que fue duro. O sea, estamos hablando de una persona que estuvo más de 10 años en la cárcel, 14 años en la cárcel,
por un crimen que no cometió y que pudo encontrarse al tipo allí con él. Sí, y la entrevista a este señor que está en YouTube, la pueden buscar, Milton García es su nombre, es una joya en temas de cómo él expresa todo lo que vivió, que es horrible, ¿no? O sea, te quitan tu libertad, pero además te dañan tu reputación y te quitan un montón de vivencias que no te van a regresar. Y no logró matar al tipo, que era lo que él más quería. Él estaba ansiando matar al tipo en la cárcel. Y él ahorita está libre y feliz. Sí, Milton está libre, no podemos decir que está feliz, pero logró salir, logró que se reconociera que el sistema se equivocó. El sistema dijo, sí, nos equivocamos, te vamos a indemnizar, espérate ahí. Ya venimos con tu plata y más nunca. Pero creo que él no ha logrado, o sea, obviamente él no ha logrado limpiar su nombre por completo. Y sí, a él lo han entrevistado y se ha hablado del tema porque fue un daño colateral importante de los crímenes de Garavito. Un crimen más. Bestia, exacto. Pero fíjate, ¿y cómo atraparon a Garavito? Bueno, esto fue así como que también un golpe de suerte, ¿no? Porque un niño que vendía billetes de lotería en un parque, ¿no? Garavito lo agarró. La mamá fue a denunciar, mira, mi niño se perdió, no ha regresado. Bueno, resulta que ese mismo día una señora llamó a la policía y que, mira, tenemos un niño aquí que se perdió, está perdido, estaba desnudo y con signos de maltrato. Lo que ocurrió fue que el niño, o sea, cuando Garavito lo agarró, él empezó a gritar y pasó un mendigo. ¿Leíste esa historia? Pasó un mendigo y el mendigo fue quien salvó al muchacho. O sea, el mendigo de alguna manera ahuyentó a Garavito, le empezó a tirar piedras, qué sé yo, Garavito salió corriendo y este mendigo salvó al niño. Resulta que, bueno, las horas empezaron a pasar en ese día, llegó la noche, el niño estaba con la mamá y la policía en el carro. Empezaron a rodar con el carro por la carretera y Garavito como tratando de correr y escaparse, el niño reconoció a Garavito en la calle. Y ahí lo agarraron. Como sospechoso, porque acuérdense que exacto. Lo mismo, de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Y este tipo era inocente, o sea, Garavito cuando lo agarraron, una vez más como sospechoso, claro. Fueron varios meses que él estuvo preso, hasta que él empezó a confesar. Todavía no sabía. No, porque a este tipo no fue que, le descubrieron y el sistema hizo todo, no. Este bicho empezó a confesar. Y eso fue, sus confesiones empezaron el 28 de octubre del 99. Ok. Este bicho empezó a confesar. O sea, ya lo toparon el 22 de abril del 99. Exacto. Y en octubre, o sea, él estuvo preso todo este tiempo como sospechoso de esta agresión a este niño de 12 años. Esa historia que acabas de contar. El tipo el 28 de octubre del 99 dijo, bueno, está bien, yo les voy a echar el cuento. Y ya no puedo más con ustedes, sí, voy a ayudar. Voy a ayudarlos porque son unos inútiles. Unos inútiles. Y empezó a contar. Y esta es la parte más escalofriante de este tipo. Este tipo contó con lujo de detalles lo que le hizo a los niños, la ropa que los niños llevaban, dónde los atacó y dónde encontraron los cuerpos. Sí, porque de paso el tipo llevaba documentado todo lo que hacía. Bueno, esa es otra cosa, cuando lo agarraron con un montón de recortes de periódico, de prensa, un montón de información de sus crímenes. Pero además el tipo tiene una memoria prodigiosa. O sea, la forma, el detalle, y esto lo decía Rafael Poveda también en una de las entrevistas. Rafael Poveda es el periodista colombiano que le hizo las entrevistas desde la cárcel en 2020 y sacó 2 libros recientes del caso. Rafael Poveda decía que el tipo cuenta con una precisión cada uno de sus crímenes, que es una cosa que realmente te toca. O sea, empezó a confesar y el tipo era como que, me acordé de otro. Y, ¿sabes? Como que iba como confesando aquí y allá y la policía se iba moviendo a los lugares que él decía como que, no, en la carretera no sé cuál, en tal punto, allá hay, no sé, una casa azul,
en esa casa azul, en la Y parte de atrás. y Iban y encontraban cuerpos allí. Y así fueron desempolvando y fueron sacando y sacando. Y hubo muchas familias que lamentablemente tuvieron el cierre de lo que había pasado con sus chamos, porque sabemos que, bueno, son niños que estaban en condiciones muy pobres y tal y qué sé yo. Algunos no tenían familia, pero muchos sí tenían familia y habían quedado con el sinsabor de no saber qué pasaba. Otra cosa, hay un dato importante aquí. Con el conflicto armado también hubo muchos niños que eran secuestrados por la guerrilla y los ponían a militar. No era raro que un niño de 14 años se desapareciera y lo tuviera la guerrilla. Claro. Entonces, todo esto ocurre bajo el paraguas de muchas otras cosas. Por eso es que hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo no se van a dar cuenta que se perdieron 220 niños? Sí, pero primero no estaban todos en un mismo lugar. Segundo, estamos hablando de una Colombia revuelta. Y estamos hablando de la vulnerabilidad de familias enteras en estas zonas y de chamos, de estos chamos que eran agarrados por la guerrilla también. Entonces, eso, muchas familias consiguieron finalmente ¿cómo se llama? El cierre, pero doloroso, ¿no? Saber que sufrieron tanto y que fueron en las manos de este tipo. Claro. A el tipo le sentenciaron culpable por los casos cometidos y tal. La totalidad de los años que él debía pasar en cárcel eran 1853. Exacto, 1853. Pero, Vanessa, eso en Colombia, o sea, bueno, 1853 años. Por 170 víctimas. Pero él dijo que fueron más. Él dijo que fueron más. No, y ha confesado más. Porque momentico. No, y ya van 227 que él mismo ha admitido. O sea, que pueden ser más, Vanessa. El cuento es que en Colombia, 1853 años es como el equivalente a una cadena perpetua. No es legal la cadena perpetua en Colombia, la pena de muerte mucho menos. Tampoco, exacto. Entonces, este tipo no le pudieron sentenciar a los 1853 años, solo le sentenciaron a 42 años, que empezaron en el 99. Este tipo está en la prisión de Tramacúa, en Valledupar, y se estima que pueda tener libertad en el 2039. 39, yo había leído que era este año, ¿o no? No, ahí voy con eso. Este bicho saldría de la cárcel en 2039 con 82 años de edad. Ahora, este es como el cuento. Ahora, ¿qué pasa después de todo esto? Porque, de hecho, Garavito empezó a ponerse en boca de todo el mundo, especialmente este año, porque se teme que el tipo puedan liberarlo. ¿De dónde viene esa idea? Pero espérate, no liberarlo, sino darle libertad condicional. Arresto domiciliario. Bueno, se está hablando de libertad condicional. Y es que todavía es un tema que está allí. Porque el cuento es que... Porque yo había leído que él, como después de haber cumplido 3/4 partes de su sentencia, él puede pedir arresto domiciliario. Sí. El cuento con este tipo también es que él tiene buena conducta. Exacto. Ya cumplió la parte de la condena, pero además el tipo es muy bien portado. Y hay comisarios en la cárcel que han dicho pues que él puede aplicar para la libertad condicional. Entonces, claro, la gente está como que estás loco, ¿no? Yo de verdad no creo que lo vayan a sacar. ¿Qué opinas tú? O sea, yo lo pongo muy en duda, pero sí hay por allí, está rodando esa información, la gente está bien, bien asustada con que esto ocurra, pero además de eso, él mismo dice que lo pueden matar. O sea, a estas alturas, él sale de la cárcel y puede que nadie lo pueda proteger. Claro, porque realmente está protegido. Exacto, afuera lo van a agarrar. Este tipo no ha muerto porque literal se lo quitaron a los presos y que muchachos, por favor, cálmense, porque si no estuviese vivo. Además de eso, Garavito está sufriendo de un cáncer. Tiene cáncer. Tiene cáncer en un ojo. Yo había leído que cáncer de un ojo, pero por otro lado, y que tenía leucemia. Pero no sé, yo he leído más que tiene el cáncer en el ojo. Bueno, según la información del periodista Poveda, que
una vez más, yo casi todo lo saqué de la información de Rafael Poveda y de Kevin Pinzón. Kevin Pinzón es el periodista que trabaja como la mano derecha de Poveda. Fue quien logró conseguir las entrevistas en la cárcel con él en el 2020, y es un chamo de 21 años o 22 años. Cuando consiguió las entrevistas con el tipo tenía 18. O sea que es increíble. Bueno, el cuento es que según Rafael Poveda, el cáncer que tiene es un cáncer de ojo y ya le apagó completamente el ojo izquierdo. Okay. Y bueno, está demacrado, está flaco, o sea, las imágenes que tuvimos, hubo la entrevista que te estaba diciendo del periodista español, fue en el 2016, John Sistiaga fue quien lo entrevistó en el 2016, en abril. Esta entrevista está completa en YouTube, también la pueden buscar allí. Este tipo, cuando lo entrevistó, tú ves la imagen y era un tipo que estaba medio gordo, o sea, lo veías rosacante, entre comillas, saludable. Que creo que fue algo que le dio mucha rabia a John, al periodista. De hecho, la entrevista con él, yo creo que periodísticamente, yo creo que no tiene ningún valor, porque, claro, fíjate, yo me voy a la entrevista para ver qué habló con él, y siento que era como, le estaba haciendo una entrevista moral. Yo, o sea, obviamente él quiere ver como la parte humana del tipo, quiere quebrarlo de alguna forma, pero estamos hablando de un camaleón, estamos hablando de un manipulador emocional. El tipo no se le quebró, psicópata, entonces el tipo no se le quebró ni 5 minutos y terminó John parándose de la mesa, y, o sea, fue muy showcero. Pero el cuento es que, desde ese momento, desde el 2016, a las imágenes que sacó Rafael Poveda del 2021, si no estoy mal, el cambio físico del tipo es dramático, o sea, es drástico. Hay otros datos aquí de... las primeras entrevistas que le hicieron a él en el 2020 se las hicieron por teléfono, entre Rafael Poveda y Kevin Pinzón, que son estos dos que sacaron el libro. Y ya luego sí pudieron reunirse con él en persona. Hicieron 6 entrevistas en persona que duraron varias horas. Hay días que estuvieron hasta 5 y 6 horas grabando con él. Dice que tienen muchísimas horas de grabación y que hubo un momento en el que ellos tuvieron que parar. Fue como de, no más, no puedo hablar más con este tipo. La forma en la que ellos hablaron con él, que me pareció interesante, ellos no revivieron nombres de víctimas, ellos no revivieron números de víctimas. Es como que, bueno, ya esta información la sabemos, ya sabemos que tú hiciste esto. Intentaron llegarle al tipo, o sea, querían saber quién era el tipo y se dieron cuenta de varias cosas. Un dato que a mí me pareció increíble, que contó Rafael Poveda en una entrevista que le hicieron en Tropicana, en una emisora de radio. Él dice que en una de sus cuando fueron a la cárcel le dijeron fuera de cámaras, o sea, estaban como arreglando todo, y que le dijo, oye, Luis Alberto, porque a él no le gusta que le digan Garavito. Ese dato no te lo he dicho. El tipo no le gusta que le digan Garavito, entonces ellos lo llamaban por sus dos nombres. Luis Alfredo, yo que Alberto. Luis Alfredo, tú sabes que tú eres famoso, tienes gente que te admira, algo por esas líneas, ¿no? Y él dice que al tipo se le iluminó la cara. Como de, ¿en serio? Que fue así como de, ¿en serio? O sea, es como que una expresión. Luego, él dice que cuando ya se sentaron... Yo creo que cualquiera. O sea, a ti te dicen, chama, o sea, que tú eres famosa. Sí, marica, pero tú quieres ser famosa por cantar o por matar niños. Bueno, pero eres famosa. Hay una vara. Eres famosa. Bueno, ahorita la gente hace cualquier cosa por un clic, ya sabemos. Pero el cuento, entonces se le iluminó la cara. Cuando lo sentaron frente a la cámara, tipo dijo, ok, le volvió a hacer le volvió a hacer el mismo comentario. Oye, Garavito, tú sabes que tú tienes admiradores. Y el tipo, la reacción fue, pero ¿cómo alguien puede admirar a alguien como yo? ¿Qué hizo? Entonces, ¿qué decía Rafael Poveda? Decía, es un maestro. O sea, él sabe. Ahorita porque me están grabando, yo no voy a decir. Claro, y él sabe que esto va a la calle. Él sabe que si él tiene chances de salir tiene que mostrarse arrepentido. Además, él ahora es cristiano. Lee la Biblia todos los días. Anda con la Biblia bajo el brazo literalmente. Lee la Biblia todos los días, habla del perdón. Él dice que Dios ya lo perdonó. Que Dios ya lo perdonó, que él es un hombre nuevo y todas esas cosas que ya sabemos que los psicópatas van a hacer para fingir que están arrepentidos.
es interesantísimo. Otra de las cosas que es súper, no sé si chistosas, tricky, el tipo le decía a ellos que a él le gustaba mucho la psicología, que él leía mucho de psicología. El tipo pasaba mucho tiempo leyendo en la cárcel. Imagínate, un psicópata leyendo de psicología por tener desde el 99 hasta ahorita. Una maravilla, vamos a soltarlo. El tipo estaba leyendo de psicología, dice que admira a Ernesto Sábato. Okay. ¿Te acuerdas del túnel? Sí, claro. Ajá, bueno. Él admira a Ernesto Sábato, a Mario Vargas Llosa, dice que disfruta leer a Mario Vargas Llosa y que así pasa su tiempo en la cárcel. No, por lo menos está estudiando. Pero, mira, pero, ajá, ahorita vamos a ver la otra cara de la moneda, porque mira, todo lo que él hizo fue horrible, ¿no? Pero yo digo, o sea, ahorita, ¿quién paga por todo lo que a él le hicieron en su niñez y en su juventud? Es que esa es la discusión compleja. Porque aparte yo he escuchado, o sea, psicólogos decir, mira, es que no hay ninguna relación con los abusos que una persona pueda sufrir de niño con que termine como asesino. Sí, o sea, mi opinión sí, no. O sea, y aquí es mi opinión muy humilde, porque yo no he estudiado, no soy psicóloga. Pero, o sea, yo digo, mira, si uno ya está, va para el psicólogo porque, ay, mi mamá no me dejó jugar Nintendo, no yo tengo una frustración. No me celebraron los 15 años. Entonces, uno ya tiene esa secuela de lo que te pasó, que son unas bobadas, y uno va para el psicólogo y salen esas cosas. Me vas a decir que todos estos maltratos que él sufrió. Bueno, Candice Delon es una ex FBI, ella tiene un podcast muy bueno que se llama Psyche, Killer Psyche, y ella explica como casos de asesinos y se va al tema psicológico y al tema de la conducta, que es su área de especialidad. Y ella sí siempre dice que lo que pasa en la infancia, porque también depende de la corriente del psicólogo que esté argumentando, no es que están errados, sino que tienen enfoques diferentes. Entonces, por ejemplo, Candice Delon, que se dedicó a esta parte, ella sí dice que tiene una importancia muy grande lo que ocurre, sobre todo si son víctimas de maltrato o si presencian maltrato. Okay. Incluso si él no hubiese recibido maltrato, pero él ve, por ejemplo, a papá maltratando a mamá o mamá maltratando a papá, todo eso puede resultar en algún tipo de su propia personalidad. Claro. Entonces yo sí creo que hay como mucha evidencia. Yo menciono a Candice Delon, pero si te vas a buscar, vas a encontrar un montón de especialistas que siempre van a apuntar a que sí, no es el 100% de los casos, no es la justificación completa, pero sí explica muchos crímenes, las agresiones recibidas en la casa. También es que hay un tema, el tema de la discusión con Garavito específicamente, es que no se tienen datos de otra persona que no sea él. Entonces hay gente que es como que, bueno, le vamos a creer al que mató a los 220 niños. A lo mejor también es una cosa entonces inventada. No sabes si es parte de la manipulación del tipo, tú no sabes si es que realmente su infancia fue muy fuerte, o si es algo que está diciendo porque sabe que genera simpatía. O sea, pueden haber muchas cosas. Entonces yo creo que tal vez por eso es que hay gente que no le importa, literal. Exacto. Ahora, yo creo que si no le prestamos atención a eso, porque, claro, está difícil prestarle atención a eso cuando estás viendo lo que el tipo hizo y todavía cómo el tipo se maneja, que ya lo que Rafael Poveda, cada vez que escucho una entrevista de él, echa otro cuentico y tú dices, todo lo que nos están diciendo que el tipo es aún ahorita, tiene que ver con cosas que le pasaron también. Pero es que nosotros horrible. Casi nunca prestamos atención a lo que les pasó. Y seguimos repitiendo patrones. No se van a acabar los asesinos seriales hasta que nosotros no vayamos también viendo. O sea, están estudiando al asesino serial, que ya lo que hablamos del simposio, no hay blancos y negros. Sabemos que no hay blancos y negros, pero tampoco hay como que se puede hacer, que no hay alguien que te esté recomendando cosas, no hay nadie como que es una conversación compleja. Sí, o sea, yo creo que los gobiernos deben de prestar más atención y enfocar ciertos recursos a este tipo de temas. Sí. Porque, bueno. Te tengo otra perla, la última para cerrar el tema. Para cerrar.
Este tipo, en la cárcel, el último cuento que te voy a echar, en la cárcel había un gatito. Ay, no me digas el gatito. No, escucha, no voy a dar descripción, no dimos descripción de los niños, no vamos a dar descripción de los gatos, eso es horrible, es sádico y no queremos llegar allí. Pero estaban maltratando al gatito, y Garavito rescató a este gatito, y lo salvó, y lo tiene. Y él ha profesado su amor por los animales, a un punto que es chistoso. O sea, él ahora es defensor de los derechos de los animales. Él habla de la situación con el gatico como, o sea, lo peor que puede hacer un ser humano es maltratar a un animalito, defiende a los animales y habla de la protección de los animales. Y una vez más, es algo para generar simpatía con la gente, porque yo inmediatamente te nombré un gato y te puedo asegurar que empezó a cambiar algo en ti. Bueno, ¿sí? Claro, pero es que ya mi comentario, no, gatito. Sí, entonces claro. esta es otra manipulación. Claro. Esta es otra cosita que no hay que creérselo. Pero es que seguimos en el punto gris. ¿Sí me entiendes? Claro. Como realmente no sé que al gatito le tocó el alma. A ti te tocó el alma a tu gatito. Claro, como yo no sé que al gatito le tocó el alma a él. Entonces, el tipo es un maestro de manejarte, de manejarte para adelante y para atrás. O sea, es increíble y es horrible. Yo no creo que lo vayan a dejar suelto. Yo espero que tampoco. Yo espero que no. Y pues, si lo dejaran suelto, vivo mucho tiempo, yo tampoco creo que vaya a estar. Suena horrible, pero es que le debe mucho a mucha gente. Claro. Le debe mucho a mucha gente. Además, creo que el horror de cometer crímenes contra niños es aún más feo. Claro. O sea, ya cuando tú sabes que empiezan con el maltrato a los animales, es suficientemente horrible como para que te digan, no, fue con los niños y las cosas que hizo son espantosas. Bueno, entonces yo creo que ya terminamos con este episodio. Creo que quedó bastante intenso. Es intenso. Por supuesto nos faltó mucha información, pero es que, o sea, hay mucho. Demasiado. Bueno, demasiado. Si les interesa descubrir más de Garavito, hay 2 libros, bueno, son 3 libros, pero estos 2 son específicamente de las entrevistas de Rafael Poveda y Kevin Pinzón a Luis Alfredo Garavito en la cárcel. Es Tras la sombra de Garavito, ese es el primer libro, y El reflejo de la bestia. Ellos hicieron en El reflejo de la bestia como una novela, lo hicieron como una novela para explicar más o menos el tránsito de este tipo. Y bueno, es un trabajo periodístico, yo creo, de Latinoamérica en temas de asesinos seriales, lo más grande que se ha hecho. O sea, está bien documentado, son horas y horas de ellos conversando con el tipo, son entrevistas, son trabajos de campo, o sea que está como chévere. Entonces, si quieren buscar información, Tras la sombra de Garavito y El reflejo de la bestia. Y si nos quieren comentar algo, pues también comenten. Bueno, entonces ya será para nuestro próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y será la próxima. Gracias, chao.